Estoy rendido. Para postrarme ante tus pies, arrepentida. Soy una esclava avergonzada y confundida, que no merezco ser llamada más tu hija. Arrepentida, porque me vistes, oh Señor, con tanta gracia, porque me guardas un lugar siempre en tu casa. Si ya conozco cuánto me amas, cuánto me amas. Te di la espalda alguna vez, de tu camino me aparte, por los amores que tanto me acosaban. Pero ahora nada queda, solo dolor y pena. Alzo mis ojos porque quiero regresar. Estoy rendida para postrarme ante tus pies, arrepentida. Soy una esclava avergonzada y confundida, que no merezco ser llamada más tu hija. Arrepentida, porque me vistes, oh Señor, con tanta gracia, porque me guardas un lugar siempre en tu casa. Ángela Mendoza, Dios te bendiga. Cuánto me amas, estoy rendida para postrarme ante tus pies, arrepentida. Soy una esclava avergonzada y confundida. Te bendiga grandemente, bendiciones. Ser llamada más tu hija, arrepentida, porque me vistes, oh Señor, con tanta gracia, porque me guardas un lugar siempre en tu casa. Si ya conozco cuánto me amas, cuánto me amas. Santo y bendecido sea el nombre del Señor Jesucristo. Santo tú eres, mi Dios. Bendecido sea tu nombre. Muy buenas noches a los que se vayan a conectar, los que ya se están conectando. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy acá donde vivo con un poco de calor, pero ni el calor ni las inclemencias de las personas ni nada nos va a quitar este gozo de llevar el precioso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga a cada uno de los que se estén conectando. En esta noche tengo un tema que lo había escogido, pero surgió una pequeña cosa y yo no sabía nada cuando yo escogí este tema, ya yo lo había escogido. Y el tema es: manténgase enfocado a su ministerio. Hay muchas personas que hoy en día están pendientes al ministerio de otras personas. Esto de la palabra no trabaja así. Ya mismo les voy a decir el por qué, porque eso quien lo dice es el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo se lo está diciendo a Timoteo, de que las predicaciones, y cuando uno predica, ¿quién aprueba esas predicaciones? Dios. Pero hay muchos hoy en día que se hacen autoproclamación de que son los mejores predicadores, etcétera, etcétera. Eso no trabaja para la obra del Señor. Porque quien no me habla a mí por la palabra no está hablándome claramente lo que quiera decir y tiene que explicarme realmente. Pero todo esto se basa en que el enemigo está usando a las mismas creyentes, a las mismas personas para atacar a los demás. Por eso hay que tener cuidado y hay que estar pendiente a esas cosas que el enemigo quiere tratar de hacer
con los creyentes. Pues el versículo y capítulo de esta noche es en segundas de Timoteo, capítulo 2, del 15 al 16. Y voy a hacer referencia nada más que al capítulo 15. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y como comienza como título, aquí en la Biblia nos dice un obrero aprobado. Voy por ahí ya mismo. Procura con diligencia. Preséntate a Dios aprobado. Como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Versículo 16 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y esa impiedad es que Dios se va a apartar de la piedad que tiene para con cada uno de nosotros. Amado Padre Celestial, Dios de poder, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Padre, bendícenos en esta preciosa noche, Padre. Padre, que tú estés aquí conmigo, no te apartes de mí, Padre. Pon palabras en mi boca, mi Dios. Pon carbón encendido en mis labios, Padre, y que esta palabra fluya mediante tu palabra y tu promesa, Padre Celestial, que un día nos diste, Padre Santo, para llevar esta tu santa y bendita palabra. Bendícenos, guárdanos y cuídanos, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este versículo, cuando dice procura con diligencia, Pablo tuvo que exhortar con frecuencia a Timoteo para que fuera valiente y actuara. Cuando hablamos ser valiente, nosotros somos soldados y personas enviadas por Cristo. Pero nosotros tenemos que ser valientes para hablar la verdad de la palabra. Nosotros no podemos quitar ni añadir a nada de la palabra. María Gómez, Dios te bendiga. Y eso es lo que sucede hoy en día. Hay muchas personas que parece que ya están seguros de que tienen la gloria de Dios agarrada y que solamente por amor van a ser salvos. De eso voy a explicar en unos minutos. Porque antes en este capítulo 2, en el capítulo, en el segunda de Timoteo, capítulo 2, del 3 al 5, capítulo 2, del 3 al 5. Y dice así la palabra. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos que quieren me debiera gozar confiado en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Y dice el versículo 4, porque la mancha, tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que tengo. Yo me voy a detener ahí. Uno de los primeros mandamientos que existe en la Biblia es amarás a Jesucristo sobre todas las cosas. Otro mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. Ahora, por esas dos cosas no van a ser salvos la gente. Nada más por amor no van a ser salvos. Tiene que ser por la fe, por haber creído.
Hoy en día los mensajes que se le lleva a cada una de las personas es exhortación al arrepentimiento para que las personas se arrepientan. Ahora digo yo le podría hablar a un borracho que se esté cayendo, que no tiene sus sentidos en su mente, y le voy a hablar de amor para que él venga a Jesucristo. Hermanos, al otro día se le va a olvidar lo que se le dijo. La fe viene por la palabra, por el oír la palabra. Y todo lo que conlleva salvación es por medio de la fe, porque hemos creído en algo que sí existe hoy en día. Pero Pablo lo alentó a trabajar duro y a resistir para el servicio del Señor. Él le exhortaba mucho a Timoteo para que él en ningún momento se rindiera. Que si viene la acusación, que si viene la blasfema y todas esas cosas, no nos tiene que importar. Lo que tiene que importar es quién aprueba los mensajes que llevamos cada uno de nosotros. En una ocasión, los discípulos le dicen a Jesucristo, se están yendo todos. ¿Y qué dijo Jesucristo? Si ustedes quieren, váyanse también. Mire, al que no le guste la verdad de la palabra, lamentablemente pues que no la oiga. Pero tampoco venga a destruir a los demás. A tratar de que usted tiene la verdad. Si en esto de la palabra, el que habla por la palabra, ese tiene la verdad. El que no habla la palabra es un mentiroso. Y los mentirosos no llegan al reino de los cielos. Pero yo no estoy hablando porque quiero hablar. Esto lo está diciendo este versículo 15. Procurad con diligencia. ¿Qué significa diligencia? Que tenemos que tener cuidado. Diligenciar y llevar el mensaje, pero de la verdad de Cristo Jesús. Pero tenemos que ser diligentes. ¿Cómo nosotros vamos a hablarle a otros creyentes cuando te tratan de corregir en un error? Hay personas que llevan en este evangelio 40, 60 años. Y todavía hay personas que están en pamper. Porque han escogido una doctrina diferente a lo que es la doctrina de la antigua, de la senda antigua. Este servidor se crió en ese ambiente. Y a mí nadie me va a cambiar mi forma de predicar. Porque la forma mía de predicar para el tiempo de G.J. Ávila, Billy Graham, Rafael Torres Ortega, Héctor de la Cruz y todas esas personas, si no hubiera sido por ellos, este mundo se hubiera llenado de todo el pecado que pueda haber y por haber. Y aún con todo y eso, existe el pecado. Es que lo que pasa es que cuando se habla la verdad de la palabra, estamos levantando las alfombras donde han escondido todo el pecado y todas esas cosas en muchísimas iglesias y lugares. Pero nadie puede dejar de predicar la verdad, porque nadie tiene la verdad de la palabra. La verdad es la palabra y la palabra es Cristo Jesús. Ese es el único que tiene la verdad, pero Él nos da esos talentos a cada uno de nosotros para que seamos apóstoles, para que seamos profetas, para que seamos evangelistas, para que seamos maestros y para que seamos pastores.
Pero un pastor no puede ser un evangelista. ¿Cómo me puede explicar que va a dejar las ovejas solas y se va a ir a predicar? Cada cual tiene su lugar en esto de la palabra. Pero hay muchas personas que no lo entienden de esa forma y manera. Hay muchas personas que están equivocadas acerca de lo que es la palabra de Dios. Miren cómo dice la segunda parte. Como obreros que no tienen que avergonzarse. Si nosotros vamos a trabajar a una factoría, no sabemos, ¿verdad? Pero hay alguien que nos enseña y aprendemos. Pero no nos puede dar vergüenza porque no sabemos. Ahí es que está el detalle. No podemos avergonzarnos de llevar la palabra de Dios. Porque quien aprueba el mensaje, la palabra, es aquel que nos envió. En estos tiempos Dios tiene a su escogido. El predicador le lleva al pastor esas personas que se convierten, porque lo que hay es que llevar el llamado del arrepentimiento. El pastor es el que se va a encargar de darle amor y enseñarle lo que es el amor. Amarás a Cristo Jesús sobre todas las cosas. Y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero las personas quieren brincar antes de cruzar el charco. Y están equivocados. Por eso es que muchas personas hoy no se están convirtiendo al Señor. Porque se les está llevando unos mensajitos light. Como decir, le están pasando las manos. Ay, duérmete mi niño, siéntate aquí que te voy a explicar lo que yo quiero explicarte y lo que yo quiero que tú escuches. Eso no es así. La palabra de Dios es la que molesta. La palabra de Dios es la que incomoda. Hay muchas personas que no les gusta que uno predique la verdad de la palabra, pero esa persona tiene que cuidarse. Porque sabrá Dios en qué aguas está bebiendo. Dios nos dio amor. Por eso es que el primer mandamiento es: ama a tu Dios sobre todas las cosas. Pero el segundo es similar y parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no salva, lo que salva al ser humano es la fe. Y si usted está hablando cositas que no son de salvación, las personas más nunca van a venir a Dios. Porque como a un borracho usted le va a hablar de amor. Como usted a un impío le va a hablar de amor. Cuando esa persona quizás está vagando y vagabundo en la calle por falta de amor, no va a querer entender esas cosas. Lo que sí tiene que entender es llevarle un plan de salvación, porque en este camino hay dos caminos solamente, el de la salvación y el de la perdición. Porque no tampoco hay que mandarlos al infierno como muchos hablan. Esa es parte del plan de salvación que le llevamos a todas aquellas personas para que sean salvadas por medio de la fe. Porque si le hablamos de la palabra y por la palabra, la persona va a entender. Porque esa es la fe, la que van a escuchar, a meterse en sus oídos. Porque la fe no viene por los ojos, la fe, viene por el oír de la palabra. Y mientras más nosotros escuchamos, más tenemos en Cristo Jesús. Hoy sí que nos ha cogido este calor un poquito, pero para adelante, a mí no me detiene nadie, ni con el calor ni nada, porque este mensaje hay que llevarlo. Hay muchas personas que están equivocadas.
en referencia a que quien predica mejor que nadie. Todo el mundo predica la palabra, pero asegúrense y asegurémonos que prediquemos por la palabra. Pero hay muchas personas que se piensan que ellos tienen la verdad de la palabra y están equivocados, porque la palabra es Jesucristo. Y quien lleva la palabra y quien le da palabra a cada uno de nosotros es Jesucristo. Mi oración cuando pongo las alabanzas es: Padre nuestro, estés aquí a mi lado, que seas tú quien ponga palabras en mi boca y no sea yo, porque lo que yo haga no va a ser perfecto. Diana Calo, Dios te bendiga. Nada de lo que yo haga en mi voluntad va a ser perfecto si no está Dios en el medio, si no está Dios primero. Porque primero buscar las cosas de arriba y todas las demás cosas vendrán por el añadidura. Así mismo es con el amor. Busca el reino de Dios primero y el amor va a venir poco a poco. Ustedes sabrán cuántas personas no quieren saber de amor, cuántas personas no quieren saber de los demás. Porque el llamado hoy en día es al arrepentimiento. Entonces, duérmete mi niño, duérmete ya, asiéntate ahí que te voy a predicar. Yo te amo. Ese es el pastor el que hace eso. Nosotros los predicadores, los que venimos es a rescatar esas personas. Pero para rescatar a una persona hay que llevarle un plan de salvación. Oye, la persona tiene que ser salvada primero, después esa persona va a encontrar el amor. Con tan solo decirle, ama a tu Dios sobre todas las cosas. Ya ahí está llenándose de amor. Pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren qué fácil es esto. Y hay personas que se la hacen bien complicada. Pero para llevar esto de la palabra, hay que llevar un mensaje responsable. Como aquí le decía Pablo a Timoteo, no tengas miedo, porque el que va contigo es más poderoso y es más fuerte. No te tengas miedo, como dice aquí, preséntate a Dios aprobado. Que esa es otra cosa. Quien aprueba los mensajes que vienen de allá arriba del cielo es Dios. No es el hombre, porque el hombre no tiene que aprobar ningún mensaje de nadie. Solamente Dios es el que aprueba los mensajes. Entonces, ¿cuál es la guerra de muchas personas? ¿Cuál es el dilema de muchas personas? Están bien equivocados. No hay problema que se una. Dígale que no hay problema. Para eso estamos, mis hermanos. Para aceptar a todo aquel que quiera escuchar la palabra. Fíjense, estoy hablando de esto y ya hay una persona que quiere juntarse a la programación. ¿Pero por qué no? Todo aquel que quiera estar en esta programación puede estar. Porque aquí lo que se va a llevar es refrigerio para las personas. Pero en muchas ocasiones la verdad duele. Porque hoy en día hay muchas iglesias que se está sacando el polvo de debajo de las alfombras. Mi hermano, si hoy en día Juan el Bautista estuviera vivo, a Juan el Bautista no le invitarían a ninguna iglesia a predicar. Porque cuando él predicaba, él no llamaba al amor. Él llamaba al arrepentimiento, porque tenemos que arrepentirnos primero para saber y conocer lo que es el amor.
donde muchas personas están equivocadas. Y se les enseña lo que es el amor al prójimo. Un inconverso que hasta maldice a nuestro Señor. Señor los reprenda a todo aquel que lo haga. Usted le va a predicar con duérmete, nene, duérmete ya, mas nunca va a entender. Pero si se le lleva una palabra de salvación, primero que nada, es lo que hay que hacer. Y llevarle a esa persona a un pastor, que ese es el que es el pastor de ovejas. Esa oveja el pastor lo tiene que llenar de amor. No tampoco sentarlo en una silla. Escucha ahí, el diezmo es tal día, te toca tanto de tal día, las ofrendas. No, Señor. Es enseñarle lo que es el amor, primeramente. Pero hay que darle el plan de salvación primero que nada. Que esa persona pueda entender que solamente tiene dos caminos: la cárcel, el cementerio o la muerte. Es todo. Es todo. Y todo aquel que es atente a ese plan de salvación tiene dos caminos también: subir al cielo o quedarse. Entonces, ya decir eso, las personas dicen, ay, este hermano está acusando. ¿Acusando a quién? Es que esa es la verdad de la palabra. Yo no puedo mentir de la palabra. Yo tengo que hablar lo que el Señor ponga en mi mente y mi corazón. Y este tema no sé ni cómo llegó a mi mente hoy. Desde esta mañana, leyendo la palabra, para poderme llenar e identificar de esto que yo quería hablar en el día de hoy. Y hoy surgió una situación. El enemigo le tocó la llaguita a esa persona. ¡Ay! ¡Ay! Cobarde. A mí quien me habla por la palabra y me diga lo que sea, yo soy atento a eso. Porque eso es lo que me va a librar quizás a mí de algo, lo que me va a librar de un peligro, lo que me va a librar de una muerte espiritual. Santo mi Dios. Timoteo no tenía o no debía preocuparse mucho. No, Timoteo no tenía que hacerlo. Por presentarse a otras personas aprobadas por Dios. Timoteo era un hombre de Dios, pero según lo que nos relata aquí, él tenía como un temor de predicar, tenía miedo al rechazo, tenía miedo a que lo difamaran, tenía miedo a que no lo aceptaran. Pero el que va con Dios no tiene que temer, porque el que va con Dios, Dios lo cuida y lo protege. Y esas palabras se las dijo Pablo a Timoteo. Miren qué bonitas palabras. Por Timoteo no debía preocuparse. Le dice él a Timoteo, por presentarse a otras personas aprobadas por Dios. Si él estaba aprobado también. Todo el que lleva la palabra de Dios. También si la palabra de Dios está aprobado. Porque si Dios no nos hubiera dado esa aprobación para llevar la palabra. Pero así es esto. Porque aunque había un lugar para esto en su ministerio pastoral, Timoteo tenía un ministerio de pastorado. Pero para aquellos tiempos, él era el que llevaba la palabra del Señor.
Y era porque él estaba aprobado. Y nosotros para llevar esta palabra tenemos que estar aprobados. Santo sea el Señor. Porque había un lugar para esto en su ministerio pastoral. Su primera preocupación que él tenía debía ser presentarse a sí mismo aprobado a la gente, sino a Dios. Él no tenía que ir a probarle nada a la gente. Y él no tenía que ser aprobado por nadie. Por eso digo, todos predicamos la palabra, todos estamos aprobados para llevar la palabra, no unos que otros no. Entonces hay muchos que dicen la verdad, pero están más turbados y más enredados que un pote de espagueti, que están todos torcidos dentro de una lata. Esto está bien claro. No es la gente quien nos tiene que aprobar. A quien nos tiene que aprobar a nosotros es el Señor Jesucristo. Por ahora no haya peticiones. Esperemos que si hay, díganmelo rápidamente y detenemos para seguir este mensaje. Pero Timoteo, él no iba a considerar trabajo de ser un pastor como un concurso de popularidad. Llevar este mensaje, Tito Machicote, mi hermano, de sangre, Héctor Ciares, Dios te bendiga. Este trabajo de pastor no es un concurso de belleza, no es una competencia de quién predica mejor que nadie. Lo importante es llevar la palabra que llega al corazón del ser humano. Pero hay muchos que hoy en día pelean porque dan un culto, un sermón, vamos a decir, y se elevan como el pavo real, abren sus alas y son mejores que nadie. Nadie es mejor que nadie en esto de la palabra. Todos llevamos la palabra a según Pablo le dice a Timoteo, estoy hablando por la Biblia, no por mí mismo. Estoy hablando palabra que Dios le está diciendo a Timoteo y a Pablo, para decirle a Timoteo que él no tiene que temerle a nadie para llevar esta palabra de Dios. Y nadie tiene que hacerlo. Si Dios lo pone en uno, se lleva la palabra. Pero lo que está sucediendo es que Dios tiene un remanente hoy en día de hombres y mujeres llevando la verdad de la palabra, y a muchos les está molestando porque tienen que buscarse a ver dónde está su pecado. Porque aquel que se moleste por la verdad de la Biblia y que me diga a mí, ay, qué fuerte habla o predica este hermano, si yo estoy predicando por la palabra, lo que dice la palabra. Ni le estoy poniendo levadura, ni añadiéndole, ni quitándole. Pero eso les incomoda, es por algo. Tenemos que velarnos y buscarnos bien. Aquellos que dicen que predican mejor que los demás, esto no es una competencia de desfile de moda ni nada de eso. Esto es simplemente llevar la verdad de Cristo Jesús. Porque miren qué cosa. Trabajo de ser pastor. Esas son las palabras de cómo un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Porque llevar la palabra de Dios es gratuita para todo el mundo, pero es como un trabajo, hay que ser responsable. Responsable en llevar la palabra y responsable cuando usted va a predicar. Saber qué es lo que usted va a decir. Pero últimamente le está tocando a muchas personas la llaguita.
Porque también hay muchas iglesias que han escondido debajo de las alfombras el pecado y ahora le están pasando el vacuum cleaner y ahora es que están saliendo a la luz. Hermanos, santo tú eres mi Dios, santo tú eres Jesús. Sino, más bien, un llamado de fidelidad a Dios. Porque para Dios nosotros tenemos que ser fieles. No ser responsables. Palabra, llevar la palabra de Jesucristo. Ay, santo mi Dios. Y nos dice que usa bien la palabra de verdad. Pero como obrero no tiene de qué avergonzarse. Eso dice la palabra en el capítulo 2, versículo 15. En la última parte, miren cómo dice. Que usa bien la palabra de verdad, no para mentira, no es para vanagloriarse, no es para nada más que llevar la palabra de Dios. Esto no es un concurso de belleza. Este no es un certamen de quién canta mejor. Este no es un concurso de quién predica mejor. Esto es simplemente llevar y que la persona sea aprobada por Dios. Es lo más importante hoy en día. Si no estamos aprobados por Dios, Dios nos va a dejar caer en vergüenza. Antier vi yo un video de una persona que blasfemó y fue a predicar cuando estaba en el atril, que iba a predicar. El Señor le dio un cantazo como si hubiera sido un cantazo de electricidad y lo mató. Puede ser que haya sido una cosa real, puede ser que no, pero así mismo el Señor puede hacer con aquellos que no hablan la verdad de Dios, con aquellos que tratan de ofender y opacar la apariencia de los demás. Porque cuando Dios te aprueba es porque Dios te ha aprobado. ¿Pero por qué te ha aprobado? Porque tú has orado, porque tú has dado rodillas, porque tú has leído la palabra y sobre todo tú has predicado por la palabra. Mire cómo dicen, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es vergonzoso hacer mal un trabajo. Eso sí que es vergonzoso. Si nosotros no hacemos el trabajo que tenemos que hacer, es vergonzoso. Pero si el trabajo que estamos haciendo está trayendo almas, se están convirtiendo personas, se están añadiendo personas a lo que es la obra de Dios, no tenemos que avergonzarnos. Porque no es vergonzoso llevar la palabra de Dios. No nos puede dejar vergüenza a nadie llevar la palabra de Cristo Jesús. Y que luego sea examinado, porque ahí es que está el punto. ¿Cuántas almas tiene usted? ¿Cuántas almas usted se ha ganado para Cristo? El Señor nos prueba de esa forma, porque Él sabe. Entonces no podemos mentirle, Señor, pero es que yo lo que hago, yo llevo un simple programa por el Facebook. Mi hermano, sea por Facebook, sea por el área que sea, cuando se predica la verdad de Dios, llega al corazón de los que necesitan de esa palabra. Pues esa palabra no ofende a nadie, pero hay muchos que se ofenden y hasta contienden con la palabra. Es que no tienen el entendimiento. Pero si usted no tiene entendimiento, yo no tengo entendimiento, pidámoselo a Dios, Dios nos los va a dar. Porque si Dios nos dio cerebro a cada uno de nosotros, es para que pensáramos, para que aprendiéramos.
A uno a un grado y a otro grado. Pero Dios nos dio a todos lo mismo a cada uno de nosotros. Pero, y que luego sea examinado, porque Él nos va a examinar por medio de lo que hablamos por el corazón. Pero, la Biblia nos advierte que el trabajo del cristiano será examinado ante el tribunal de Dios. Cuando llegue el momento de que venga el Señor por su iglesia, ahí es que vamos a examinarnos quiénes son cada cual de uno de nosotros. Cada uno de nosotros vamos a ser examinados. ¿Y quién Él es el examinador? El justo, el poderoso, el Dios de dioses. Tú, que eres fiel a Dios, Él te va a examinar. Él me va a examinar a mi persona. Él nos va a examinar a cada uno de nosotros. Y tenemos que pagar según nuestras consecuencias por las cosas buenas y malas que hayamos hecho aquí en la tierra. Pero sin avergonzarnos, porque el que se avergüence de llevar la palabra de Dios es mejor que se salga. Se elimina él mismo, porque si no, Dios lo va a eliminar. Y con Dios no se juega. Dios es un Dios de poder, un Dios de gloria, un Dios de sabiduría. Y no vayan a ser muchos, que cada uno de nosotros tenemos un brillo en nuestra frente. Que vayamos a coger aceite de baby y nos juntemos en la frente para brillar. Cuando ese brillo es detestable, el brillo de Dios. Porque se refleja en el ser humano también. Pero el problema es que si Juan el Bautista estuviera vivo, nadie lo iba a invitar a predicar a ningún lado. Porque el llamado al arrepentimiento es lo que va a salvar las almas. Arrepiéntase en que Cristo viene pronto. Cuando la persona sabe quién es Cristo Jesús, va a venir a los pies de Dios. Pero con tan solo yo te amo, yo te amo, yo te amo. Ama primero a Dios para que puedas amar a cualquiera. O brindarle amor a otros. Dale amor primero a quien nos creó. Al Dios de amor de los cielos. A ese es que hay que darle amor. Santo mi Dios. Pero vamos todos a estar frente al tribunal de Cristo Jesús. Miren cómo nos dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y esto nos lo dice aquí en 1 de Corintios, sigue el apóstol Pablo, exhortándonos y diciéndonos que cada uno de nosotros vamos a estar frente a frente con el Señor. En algún momento dado, que ese momento dado es pronto. Y exhortando como siempre, hay solamente dos caminos. El camino que se va a perder una persona y el camino de la salvación. ¿Cuál de los dos vamos a escoger?
¿Qué camino vamos a escoger? Porque esto se explica mejor como un trabajo que no tiene razón de sentirse avergonzado. Llevar la palabra de Dios no tiene que avergonzar a nadie. Si va Cristo delante de nosotros. Pero si esa palabra le hace daño a alguien, no sabremos entonces qué medicina hay que darle para la cura. Porque la medicina amarga es la que cura. Y la palabra de Dios, que es como piedra, como martillo, que quebranta la piedra, le hace daño a una persona. Imagínese usted. ¿Dónde está parado usted? ¿Dónde está parada la persona? No está parado sobre la roca, porque todo lo que venga, toda tormenta y tempestad, tenemos que soportarla. Y si nos dicen que no sabemos predicar, pues no sabe predicar. Si dicen que yo lo que hago es juzgar a las personas, yo los estaré juzgando. Quien los juzga es la palabra, no yo. La palabra es la que juzga al ser humano. Tony, Dios te bendiga. Gracias por estar por aquí. Es la palabra que quebranta la piedra, el martillo fuerte. Esa es la palabra de Dios. Pero mucho hoy en día hay que tener educación en esto de la palabra. Sinceramente, hermanos. Yo con mucho respeto a evangelistas, pastores, hermanos que están por ahí, que yo sé que son fieles a Dios. Y todos los que se untan todas las noches para escuchar el mensaje del Señor, que son fieles a Él. Esto es para aquel que en realidad quiera ser más por encima de lo que es Dios. ¿Usted sabe lo que le pasó a Satanás y a sus ángeles? Por querer ser más grande que Dios, Satanás fue expulsado del cielo junto con sus ángeles. Entonces me va a venir una persona que se esté hablando por la palabra y le molesta, le choca. ¿Por qué? Porque ha bajado con los mismos ángeles de Satanás. Señor, reprenda. Y la verdad es la verdad de la palabra. Aquí no es quitándole ni añadiéndole, ni mucho menos echándole levadura para que se crezca. Aquí se queda el pan como tal. Pero dice la palabra que no solo de pan vivirá el hombre. Y yo siempre he dicho a este servidor, darle un poco de agua para que no se ahogue. La palabra de Dios es el pan. Y el agua es la agua viva que corre por nuestros seres cuando estamos con Cristo Jesús. Que jamás vamos a sufrir hambre. De esa fuente siempre vamos a beber. Pues pan y darle un poquito de agua para que no se atragante. Porque la palabra de Dios a veces ahoga a las personas. La palabra de Dios a veces asfixia al ser humano. Y en muchas ocasiones, siendo el mismo creyente, que yo no se explica a uno cómo puede hacer. Si ya hemos aprendido, habemos creído, habíamos creado fe, entonces vamos a volver para atrás a lo que éramos antes, a nuestras propias opiniones, a hacer lo que nos venga en gana, no haciendo las voluntades de Dios. Hay que hacer voluntades del Señor. Porque cuando su trabajo está siendo inspeccionado, el Señor es el que nos inspecciona a nosotros. ¿Qué es lo que sale de aquí? ¿Qué es lo que sale de nuestras bocas? ¿Qué es lo que sale de aliento de cada uno de nosotros?
contender con su hermano, habiendo divisiones con su otro hermano. Porque si usted predica un poco fuerte, si es que la palabra de Dios se predica como según es la palabra, ¿cómo usted pretende que entonces yo le quita la palabra su fuerza? Pues entonces nadie se va a convertir, y eso es lo que está pasando hoy en día. Están hablando de muño ñe, pero es mucha palabraduría, pero poco el mensaje. Y no lo digo por nadie, lo digo por lo que está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, que no tiene que temer en predicar. No tenía ni tendría que hacerlo. Pero en la tercera parte del versículo donde nos dice, si no, es para perdición de los oyentes. Eso lo dice al final del versículo 15. No, perdón. Del versículo 15 al final lo que dice es que usa bien la palabra de verdad. Pues hay que usar la palabra de verdad para que las almas puedan venir a Cristo Jesús. Porque como un borracho usted le va a hablar, mira, el amor que sí. Dele un plan de salvación. Independientemente de lo que se le hable, el borracho al otro día no va a recordar lo que se le dijo. O que esté en una cantina bebiendo y esté borracho, salió para la calle, se murió, ese muchacho se fue para el cielo. ¿Para dónde fue? ¿Me podría alguien explicar por ahí para dónde se fue ese que estaba en la cantina borracho? Dios cuide a todas esas personas. ¿Pero se fue para el cielo? No creo. Entonces, como hoy en día tenemos que entonces que averiguar con estas personas que tienen institutos para que nos expliquen cómo una persona puede ser salva. ¿Y cómo una persona puede ser salva? Llevándole un plan de salvación. Luego, cuando esa persona entiende de que está mal y que necesita de Dios, se le lleva donde el pastor, que el pastor es el que le va a brindar y enseñar lo que es el amor a Cristo primero, al prójimo y como a Él mismo. Fíjense qué cosa sencilla. Y por eso hacen un revuelo. Por eso las personas a veces se molestan. Yo prefiero predicarle a 2 o 3 de mi página que a los casi 5,000 que tengo en ella. Pero la mayoría de los que yo tengo son pastores evangelistas. Ellos tienen sus predicaciones y sus cosas también. Tienen sus cultos. Pero si tengo que predicarle a uno solo le predico. Porque por medio de ese uno solo va a llegar salvación. Yo no necesito 5,000 personas. Porque aparte de eso, yo no los escogí a ellos me escogieron a mí. Según iban oyendo las palabras y los mensajes que se llevaban. Yo no los compré, ni los busqué. Hasta ahora, según vi, tengo 7,000 seguidores. ¿Y usted cree que eso a mí me va a hacer mejor que nadie? Al contrario, me esfuerzo cada día más y más y más de llevar la palabra de Dios. Para que sean más de eso. Porque eso es lo importante. Parir ovejas, no cabros. Los cabros no se dejan dominar. Los cabros están brincando de noche y de día, pero las ovejas no. Hermano, hay que buscar en realidad de el Señor.
porque él debía trabajar duro para poder ser la palabra de verdad. Para llevar una palabra de verdad hay que trabajar duro. ¿Y cómo trabajamos duro para llevar una palabra de verdad? Leyendo la palabra, introduciéndonos en la palabra. Si una palabra que no entendemos, para eso la Biblia tiene un índice. Buscamos para que llevemos la verdad de lo que habla la palabra. Santo tú eres, mi Dios. Bendecido tú eres, Padre. Pero Timoteo, como fiel pastor, debía usar bien la palabra de Dios. Porque cuando nosotros hablamos la verdad de la palabra, fíjese que no es complicado. Es que las personas se hacen la vida ellos mismos en esto de la religión complicada. Ellos mismos se ahogan en un vaso. Antes de brincar el charco ya quieren llegar al otro lado. Mi hermano, esto conlleva sacrificio. Esto conlleva tiempo. Esto conlleva sacrificio del ayuno. Hay muchos que hoy en día ni ayunan y quieren dar una palabra de Dios y hablan del ayuno. Hay muchos que dicen que leen y oran y leen la palabra. Hay muchos que dicen que dan rodillas. Este servidor, con todos los metales que tiene en sus piernas, yo pongo un cojín y me arrodillo. Cuando el doctor a mí me dijo que no me podía arrodillar. Y no es lo que diga mi doctor, es lo que dice el de allá arriba. Que hasta ahora me ha cuidado, me ha velado. Y si Dios te cuida y te vela es por algo. Ay, santo, santo, santo. Esto quiere decir que tenía que usar y saber la palabra que decía y no decía. Porque está la parte de hablar la palabra y hay una parte que es dar testimonio de nosotros mismos. Y esto de predicar la palabra, esto es algo serio, esto no es un chiste. Esto no es para cogerlo a chiste. Muchas personas que ven, personas que van entrando y se saltan. Y la palabra de Dios no entra por la vista. La palabra entra por el escuchar, pero por el oír la palabra. Hay muchos que dicen y hay otros que no dicen. Pero como tenía que entendida para Timoteo, no era suficiente saber algunas historias y versículos de la Biblia. Simplemente aplicárselos. Timoteo no se los memorizaba todo. Hoy en día hay muchos que lo dicen palabra por palabra, pero no lo viven. ¿Y de qué les vale? Timoteo era sincero. Que quiso decirle a Pablo que él no te decía las historias con versículos de la Biblia, pero sabía lo que quería decir, lo que él quería decir. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que nos ampara, nos cuida hoy en día a cada uno de nosotros. Hermanos, hay que buscar más de Dios. Y vamos a dejar, yo me incluyo, yo nunca me desaparto de lo que es la palabra. Vamos a dejar la contienda por la palabra.
de que si no, que si la Biblia, que si dice esto, que tú estás mal, que tú eres un mentiroso, que tú lo que haces es amedrentar o ofender a los hermanos. Si la palabra ofende a alguien, ¡ay, mi madre! Si la palabra de Dios ofende a alguien, tiene que buscarse. Quizás en la casa, debajo de las alfombras, ahí está todo el pecado y ya se está saliendo para afuera. Pasa el vacuum cleaner por encima de la alfombra y ya por fuera el aire del vacuum cleaner ha sacado muchas cosas que están ocultas. Vamos a trabajar para el Señor. Vamos a dejarnos de niñería. Vamos a dejar de ser niños irrazonables, de ser niños malentendidos. Vamos a predicar lo que es la palabra de Dios. Hay muchos hermanos y hermanas hoy en día que llevan la palabra. Willie Méndez, los voy a mencionar por nombre. Willie Méndez, María Magdalena, de allá de Chile. Hay evangelistas como Jonathan Martínez. Y hay un sinnúmero de personas que llevan la palabra de Dios a cabalidad. Oh, sí, la hija de tu prima iba a empezar con eso, con la oración. Pero ya yo estoy por terminar este mensaje. Así que el Señor les bendiga. Vamos a orar por la hija de la prima de ella. Y por sus amigos y un grupo de personas que necesitan que oremos por ellos. Personas que están viajando al sueño americano. Que no se les convierta en otra cosa. Dios Padre Celestial. Delante de ti estamos, Padre Santo, para pedirte y darte gracias por tu amor, por tu bondad, por haberme permitido llevar este mensaje, Padre Celestial. Padre, mira esta prima de mi esposa, Padre Celestial. Padre, tú sabes la travesía que tiene que hacer, pero como todas las personas buscando una libertad, buscando un mejor lugar para criar a sus hijos, Padre Santo, tienen que arriesgarse a estas cosas, mi Dios amado. Esperamos que tú estés con ella, Padre Celestial, con esos niños que salieron por ahí, con todo ese grupo que salieron también, Padre Celestial. Protégelos, cuídalos, guíalos, Padre Celestial. No permita que el enemigo los toque para nada, Padre Santo, porque tuyo es el poder, la gloria y el amor por siempre, Padre Celestial. Y hemos confiado en ti, Padre Santo, y en tus promesas, Padre. Gracias te damos, mi Dios. También bendice a los que estuvieron presentes en esta noche. Guárdalos, cuídalos y guíalos, Padre Celestial. Llénalos de tu poder y de tu gloria, Padre Santo. Santo tú eres, mi Dios. Santo tú eres, mi Cristo. Ahora mismo, Padre, esta libreta que llevamos apuntada de todas las personas que han pedido oración, mi Dios amado. Tengo mi mano sobre ella, Padre, que sea la tuya y no la mía, mi Dios amado. Que tú los bendigas, los libres de la enfermedad. Límpralos, Padre Celestial. Libéralos, Padre Santo. Libera al cautivo. Dale sanación al que necesita, Padre. Llena de palabras a aquellos que también necesitan de ti, mi Dios. Gracias, Jesucristo. Gracias, Padre. Dejamos todo en tus manos, porque todo en tus manos es perfecto, mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Así que el Señor me los bendiga, el Señor los guarde. Y será hasta mañana con el favor de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones a todos. Felicita Vázquez, Dios te bendiga, Ortiz. Dios me